Alabados sean el Divino Padre y la Divina Madre, los primeros trabajadores del universo. Pedisteis la luz y la verdad por sorpresa, y por sorpresa la tendréis. La revelación se extiende por el mundo como un conocimiento, que será llamada también la ciencia celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega, que significa principio y fin. Presentamos la hora de la doctrina. Bien, buenos días, queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. El día de hoy vamos a desarrollar un programa más de la doctrina del Cordero de Dios. Algunos fragmentos de la ciencia celeste, algunos temas que vamos a desarrollar y que el enviado ha escrito pues cuando nos visitó acá en la tierra. La ciencia celeste es la doctrina del Cordero de Dios, una doctrina que no tiene límites. También será llamado la maravilla intelectual del universo. Hermana Alicia, un nuevo tema. Así es, hermano Remo. Bueno, agradeciéndole al Eterno Padre Jehová de los ejércitos celestiales y terrenales, ¿no? Por este momento que nos permite, bueno, dar a conocer su divina luz, ¿no? Del conocimiento, la revolución del ser humano, ¿no? Esta revelación es la tercera doctrina que llega al planeta Tierra, Alfa y Omega, bueno, anunciado en la Biblia, ¿no? En las Sagradas Escrituras del planeta, ¿no? Porque el Eterno siempre deja escrituras a sus hijos, ¿no? Para que con eso se guiaran, ¿no? En el Apocalipsis de la Biblia dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro en forma de rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, Apocalipsis 5:14, la Biblia. Y después también dice en otro versículo de la Biblia: fíjense que vengo pronto llevando el pago que daré a cada uno conforme a su trabajo. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 22, 12, 13. La Biblia también, ¿no? Y bueno, en todas las Sagradas Escrituras siempre el Eterno ha hablado de la doctrina, ¿no? De ahí también dice, o sea que ya no nos instruirá por intermedio de parábolas, ¿no? Dice: hasta ahora, dijo Cristo, ¿no? En el pasado de la tierra, hasta ahora los he instruido por medio de parábolas, pero viene la hora en que ya no los instruiré en esta forma, sino que les hablaré claramente del Padre. Juan 16, 25, la Biblia también, ¿no? Bien, hermana, sí, pues en realidad vamos a pedir al Padre Eterno que nos dé entendimiento, sabiduría, ¿no? Para desarrollar el día de hoy el tema la humildad y el orgullo. Son temas importantes que los seres humanos deben conocer a mayor profundidad para que en su vida espiritual pues les ayude vivir tranquilamente y con entendimiento. Hermana, la humildad entonces sería el tema. Así es, hermano. La humildad, dice el Divino Padre Jehová. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Proverbios 15:33. Bueno, eso es en la Biblia, ¿no? Es un proverbio. Claro, ahí en la Biblia también hay pasajes que nos habla sobre esta virtud de la humildad y también el orgullo, y la revelación está complementando más para poder entender mejor, ¿no? Así es, hermano. Bueno, dice el Divino Padre Jehová en ciencia celeste, que es un conocimiento, no es religión, es revelación, ¿no? Que nos dice el Padre que se va a extender por todo el planeta Tierra, ¿no?
y cambiando sus costumbres de los seres humanos. Dice el Divino Padre Jehová, la humildad es no sobrepasarse de los límites que uno tiene. Para ser reconocido en el reino, hay que ser humilde por sobre todas las cosas. Ser un modelo espiritual, no ser inmoral, ni explotador, ni comerciante, ni falso, ni hipócrita, ni falso cristiano, como los millones que existen en el mundo. Son cristianos de boca y no por ilustración, cristianos que jamás buscaron la verdad por sobre todas las cosas. Dice el Padre Jehová, la humildad os evita caer en errores por exceso de orgullo. La verdadera humildad se sobrepasa a lo efímero. Todo humilde es más antiguo en la espiritualidad, ha vivido más en los mundos. Y la etapa que están viviendo los soberbios, los humildes ya lo vivieron. ¿No se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo? ¿Y que muchas moradas tiene el Padre? Nacer de nuevo es volver a existencias nuevas, nos dice el Padre Jehová. Y moradas son los planetas que sirven para vivir las existencias. Sí, pues en realidad, hermana, en la Biblia nos dice todo esto que ha mencionado, y entender de que acá en el planeta Tierra los seres humanos que vivimos es solamente el microcosmo. Así pero es, afuera, en la parte externa, es el macrocosmo, que es inmenso, ¿no? Como ya sabemos, está pues el universo expansivo pensante. Claro, ¿no? expansivo pensante, que está conformado pues por muchas galaxias, ¿no? Dentro de ellos sistemas solares. Dice que para poder ver el reino de Dios es menester nacer muchas veces, ¿no? En la Biblia también lo habla en Juan 3:3, que el que no naciere de nuevo no ve el reino de los cielos. Por eso le digo, o sea, esas galaxias están conformadas por la Vía Láctea, y en realidad pues el macrocosmos es inmenso, y ahí está el reino de los cielos, hermano, ¿no? Claro, y las moradas son los planetas que sirven para vivir y para las existencias de pruebas que vienen los espíritus humanos a hacer vidas de prueba, ¿no? Y la humildad es una virtud que se practica en el reino de los cielos. Sí, súper importante. Continuamos, dice hermano. Dice el Padre Jehová, la humildad unifica, dice, y el egoísmo separa. Todo humilde ama la igualdad, nada quiere para sí mismo. Quien no se comportó como se comportan los humildes, no es humilde. La humildad verdadera incluye a la materia y al espíritu, incluye al todo sobre el todo. La fe y la humildad son las llaves del reino de los cielos. Mira, interesante. Sí. La fe y la humildad son las llaves del reino de los cielos. Estudiar al Padre es una de la mayor clase de la humildad que existe. Es romper con la propia ilusión materialista. Claro, porque acá usted ha mencionado que la humildad unifica, no divide. Así es, hermano. El egoísmo dice que divide, nos dice el Divino Padre. Entonces ahí podemos comparar en la actualidad el sistema capitalista, que es desigual, que divide, ¿no? Claro, ese es el egoísmo humano, claro. Porque la verdadera humildad unifica, nos aclara acá el creador de toda vida, ¿no? Así y el egoísmo separa, o sea, o divide, que significa lo mismo, ¿no? Son sinónimos. Así es. Dice el Divino Padre Jehová, la humildad tiene incertidumbre, porque en su creación pidió sensaciones de prueba. Sin la humildad, ni el más grande sabio entra al reino de los cielos. Jamás ha entrado alguno en la eternidad de los tiempos. Por lo tanto, dice el Padre, sabios del mundo, sed humildes, sed honrados en vuestros propios conocimientos. La verdadera humildad no necesita de monumentos, porque se lleva dentro. El templo está en las mismas virtudes del Espíritu.
Para ser buenos y sinceros no se requieren templos lujosos, nos dice el Padre Jehová. Ese fue el error que cometió la roca religiosa. Enseñó una moral hipócrita. Desvió a millones y millones de seres. Les transformó su fe en tinieblas de duda, incertidumbres. Les hizo perder el tiempo, porque todo tiempo mal empleado en algo falso no entra al reino de los cielos. Sí, pues la Iglesia Católica, hermana, pues todas las barbaridades que ha hecho durante su existencia, ¿no? La Inquisición es una de ellas, el que se llama el problema con los niños ahora en la actualidad de los sacerdotes, ¿no? Y siempre pues está comerciando la fe. Claro, hermano, o sea, en realidad los seres humanos debemos ya cambiar nuestras costumbres y ya no estar yendo a templos materiales, porque nos dividen la fe, ¿no? Claro, donde está 2 o 3 en mi nombre, Dice, ahí estoy yo. claro, dice, y ¿no? aclara el Eterno Padre, les transforma su fe en tinieblas de duda, incertidumbre, les hizo perder el tiempo, porque todo tiempo mal empleado en algo falso no entra al reino de los cielos. Está claro ahí, entonces es una pérdida de tiempo estar yendo a los templos materiales, hermano. Entonces la espiritualidad se debe practicar en los hogares, dice el Eterno Padre Jehová, porque el hogar es el más sagrado, donde no se comercia con los sacramentos del Eterno Padre Jehová. La revelación nos aclara de que la Iglesia Católica, o sea, las religiones, van a ser los primeros juzgados. Sí, o sea, dice que ellos son los primeros juzgados por haber dividido a sus hijos. Eso es lo que nos manifiesta y nos explica el Padre Jehová en Ciencia Celeste. Continuamos. Dice el Divino Padre Jehová, la verdadera humildad no necesita de títulos. Solo el título de trabajador vale en el reino, porque el término te ganarás el pan con el sudor de tu frente es el mandato más antiguo que existe. La suprema jerarquía está en él. Claro, o sea, el trabajo es número 1, el sudor de frente, y también lógicamente que se llama la adoración de imágenes, ¿no? Que tampoco no está prohíbe el mandamiento. O sea, la suprema jerarquía en adoración al Padre está en el trabajo, hermano. Así es. Bueno, dice el Divino Padre, si las criaturas perfectas del reino cultivan la humildad, con mayor razón debéis cultivar vosotros. La humildad de este mundo es humildad hipócrita, está influenciada por el oro. Ninguno que fue humilde y a la vez conoció el extraño sistema de vida basado en el oro, ninguno entrará al reino de los cielos, nos dice el Padre Jehová, en Ciencia Celeste. Más vale ser silencioso y humilde que un falso profeta de su propia eternidad. El humilde siempre espera, nunca lanza la primera piedra de opinión en su propia imperfección. Todo seudónimo es una forma de humildad, en que el propio interesado no desea ser conocido por los seres mundanos, sin que por ello se menoscabe su obra. Eso del seudónimo también nos habla que el divino enviado Alfa y Omega, el maestro que escribe los rollos, ese es su seudónimo, ¿no? O sea, el seudónimo es el Alfa y la Omega, ¿no? Y es un símbolo de humildad, ¿no? Porque claro, su verdadero nombre es Antonio Luis Soto Romero, ¿no? Pero él, o sea, por el grado de humildad, dice que todo libro, toda obra será difundida con el seudónimo de Alfa y Omega. Claro, las personas que manejan un seudónimo, a pesar que llevan la doctrina o la espiritualidad, es más considerado en el reino de los cielos. Así es. Bueno, eso es lo que nos manifiesta también el Padre, ¿no? Así es. Sigamos. Dice el Divino Padre, solo los humildes de corazón son conocidos fuera de los mundos, porque todas las virtudes vivientes lo reconocen y los invitan a visitar sus divinas moradas, que son las gigantescas lumbreras solares. Solo los humildes de corazón tienen ganado el derecho.
el derecho que se os mandó ganar con el sudor de frente, porque fuera del derecho celestial hay infinitos derechos en su cualidad y calidad. El más supremo de los derechos es ver al creador de la vida. Interesante, hermano. Más, dice el Padre Jehová, más vale en el reino un ignorante con humildad que un ilustrado con hipocresía. Todos aquellos que cultivaron la humildad, la alegría, la dulzura, la bondad, la paciencia, la indulgencia, la esperanza, la espiritualidad, habrán creado en sus ideas futuros paraísos, cuyas criaturas pensantes, cumpliendo con la misma ley expansiva, eternizarán los paraísos. Claro, el ser humano que logra desarrollar esas virtudes que han mencionado, caramba, está yendo por buen camino. Pero de todas maneras estamos en esa lucha, ¿no? De poder, que se llama, desarrollar esas virtudes, ¿no? Claro, o sea, todos los espíritus humanos dice que han desarrollado y han practicado estas virtudes, ¿no? Entonces dice que ellos están, o sea, eternizando, dice, paraísos, ¿no? Futuros paraísos, cuyas criaturas pensantes cumplieron con la misma ley expansiva, eternizarán los paraísos. Alentemos en todo caso, pues, hermanita, que los seres humanos practiquen esas virtudes que lógicamente van a crear futuros paraísos, ¿no? Claro, si toda la humanidad practicara eso sería bonito, ¿no? Son seres súper avanzados, evolucionados espiritualmente, ¿no? Los que practican esas virtudes positivas, ¿no? Ese es el reto del humano. Claro, para eso venimos, pues, para foguear todas para esas vencer virtudes. Eso. Claro. Practiquemos entonces, practiquemos lo que nos dice. Sí. Después continuamos, nos dice el Padre, la paciencia del humilde es de esperanza, es de resignación. Sabe el humilde que existe un creador y se arma de paciencia. Sabe el humilde en forma inconsciente que la riqueza no es la felicidad. No existen mejores guías que los humildes y desinteresados, nos dice el Padre Jehová. Vuestra humildad es humildad interesada, porque en vuestro extraño sistema de vida conocisteis el interés. De verdad os digo que la verdadera humildad no es de este mundo, nos dice el Padre Jehová en Ciencia Celeste. La verdadera humildad solo sirve a un solo Señor, sirve a un solo Dios nomás. La verdadera humildad no se divide. Vuestra extraña humildad se divide según los intereses del mundo. La extraña psicología salida de la posesión al oro divide y hasta anula vuestra humildad. He aquí vuestra prueba en la vida. ¿Se es o no se es? ¿Se tiene humildad indestructible o no se tiene? La verdadera humildad busca lo del Padre en silencio. La verdadera humildad no necesita de la adoración material, porque la verdadera humildad es ajena a toda extraña forma de adoración, forma extraña salida de un extraño sistema de vida. Es más fácil que entre al reino de los cielos un humilde que buscó a las escrituras del Padre, a que entre un humilde que buscó en las llamadas religiones. Lo salido del Padre es eterno y perfecto. Lo salido de los hombres es erróneo y no es eterno, dice el Padre Jehová. Entonces el silencio vale más, hermana. No es necesario estar haciendo escándalo, de repente llevando la palabra, sino que uno tiene que llevar la palabra, si es en silencio, mejor. Claro, se refiere a los religiosos, pues, hermano, sí, que dividen cuando la búsqueda espiritual es íntima y silenciosa, individual. O sea, tú puedes de repente obsequiar un folleto, obsequiar un libro, un mensaje, una grabación, pero así tranquilo, ¿no? Sin tanto estar haciendo escándalo ni dividiendo a nadie, ¿no? Ni que se entere, ¿no? Es personal, ¿no? Porque la división en ningún grado es del reino de Dios. Claro, porque rendimos cuenta solamente al Padre. Así es, hermano. Porque el Padre lo ve todo.
El Padre lo está viendo todo lo que nosotros hacemos y se verá también todo en la televisión solar, nuestros actos que realizamos día a día, ¿no? La revelación nos está aclarando claramente lo que es la humildad. Sí, una virtud que es la llave, dice, la humildad y la alegría son las llaves para entrar al reino de los cielos. Exacto. Después continuamos, dice el Divino Padre Jehová, mi Hijo solar Cristo y todo profeta que pidió venir a la tierra eran humildes en sus expresiones. Detrás de lo simple se oculta lo grande. Los que fueron humildes en sus expresiones, a que entren los que expresaron sus pensamientos con orgullo. Todo lo que se habló en la vida vuelve a hablarse en el reino de los cielos, porque todo lo hablado se vuelve viviente delante del Padre Jehová, y pide justicia al Padre, y todo espíritu oye lo que dijo en la tierra. He aquí una de las más grandes sorpresas que encuentran los espíritus en su retorno de lejanos planetas, y según la moral que cultivó el espíritu es la reacción que siente, según la moral a que estaban acostumbrados. Algunos se maravillan, otros se espantan, otros quieren huir, otros se llenan de pavor, porque por cada letra de indecencia dicha es una condena para el espíritu inmoral. Por cada letra o expresión indecente dicha en la prueba de la vida corresponde a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Todo espíritu inmoral debe cultivar su propio número de groserías dichas en la vida. Este esfuerzo mental por recordar sus propios errores se toma en cuenta en la justicia del Padre Jehová. Es una forma de arrepentimiento. Claro, el Padre nunca va a aceptar la inmoralidad, pues, ¿no? Porque no es parte del reino de los cielos, ¿no? No, pues, o sea, esas virtudes no se practican. En el Y reino lamentablemente hay autoridades y todavía seres humanos que practican la inmoralidad y lo exponen inclusive, y eso no es lo del Padre, ¿no? Así es, No es lo del hermano, Padre. ¿no? Pues, o sea, lo del Padre está dentro de los divinos mandamientos, ¿no? Esa es la suprema moral que debemos cultivar siempre, ¿no? Me voy a dar el mérito. A ver, hermano. Dice el Padre, solo los humildes con su ignorancia y escasa ilustración saben apreciar mejor la eternidad. Solo los humildes, ¿no? Así es. Todo espíritu disfrutó de un libre albedrío en que había muchas sensaciones, entre ellas la humildad. Si los humildes de este mundo son los primeros ante el Creador, este mundo les ha dado lo último, y habiéndole dado lo último, muchos hipócritas tratan de quitárselo. Todo espíritu que, sabiendo que los humildes deberían gobernar el mundo, callaron. Sus ideas crearán mundos de engaño. Esto último es para todos aquellos que prometieron en el reino de los cielos gobernar el pueblo en humildad. En todo mundo se les conoce por políticos, mas ay de ellos, veo que ellos se designan los mejores puestos, los elevados y escandalosos sueldos. Veo que se reparten lo que es de mis humildes. Veo que a ningún humilde dejan gobernar, enseñando mi divina palabra, que los humildes son los primeros en mi creación. Pobre de vosotros, usurpadores de un poder que nunca os ha correspondido. Pobre de vosotros, maldita derecha, llorar y crujir de dientes os espera, por transar los derechos de mis humildes. Así seréis transados entre la luz y las tinieblas. Acá la revelación nos está explicando, hermana, a mi entender, de que el gobierno debería ser de los humildes. En otras palabras, debemos participar porque el gobierno es del pueblo. Así Pero es, lamentablemente lo que nos gobierna es este sistema capitalista de derecha que explota a los humildes. Claro, es que lamentablemente en este planeta un poco difícil que los humildes entren, ¿no?, a gobernar, porque siempre la derecha está ahí con la opresión, ¿no? O sea, siempre. Pero bueno, dice el Padre que va a llegar un momento que serán los humildes los que gobiernen, ¿no? Sí, pues, dice el Padre.
Hablar de sí mismo es poner límite a lo de Dios. Es una forma de egoísmo. La humildad es la primera seguida de la alegría y la paciencia. He aquí las virtudes del reino de los cielos. Claro, en estos tiempos la paciencia, la alegría La humildad. y la humildad pues son las que reinan en un espíritu si maneja esas virtudes, ¿no? Claro. Esas tres virtudes, ¿no? La espiritualidad plena, ¿no? La alegría, la humildad y la paciencia siempre, ¿no? Son las que, bueno... Que a veces de repente hay en que el ser humano practicarlas mucho. es difícil de practicarlo, pero hay que intentarlo y lograrlo, ¿no? Si puede vencer el orgullo con estas virtudes, ¿no? Dice el Padre, la verdadera humildad no estaba en el propio espíritu, estaba en su microscópica y invisible idea, y no obstante el espíritu disfrutó de la sensación de ser humilde. La humildad se gana con el trabajo desinteresado. La última cena de mi Hijo primogénito solar Cristo con sus apóstoles, quise representar en ello a la gran familia celestial o familia universal, en esta última cena. Ve, la revelación nos está explicando esa parte de la cena, ¿no? Sí, pues. Hubieron diversas individualidades que por ser humildes eran grandes en jerarquía en el reino de los cielos, porque todo apóstol que conoció a mi Hijo primogénito fue un padre solar de microscópica jerarquía. Mira, hermano, padre solar. Todos fueron padres solares, pero en microscópica jerarquía, dicen, ¿no? Qué interesante. Este mundo hizo todo lo contrario, al mandato celestial. Para el humilde fue lo peor, para el humilde fueron las mayores cargas, para el humilde la burocracia, para el humilde la menor paga, para el humilde cierta educación, para el humilde largas colas, para el humilde largas esperas, para el humilde el dolor y el desprecio. Mas, de verdad os digo, que este abuso que no es de la escritura del Padre, llega a su fin, porque llega el fin del materialismo explotador. Sistema capitalista, hermano. Sí, pues con la clarito nos dice la revelación. Tercera y última doctrina irá cambiando las costumbres, por hermano, porque el Padre justamente se vale de doctrinas vivientes para hacer cambiar a los mundos, a hacerlos avanzar, ¿no? Porque nos habla que el materialismo, las cosas materiales no nos hace avanzar espiritualmente, más bien nos atrasa la entrada al reino de los cielos, ¿no? Dice el Padre, se entiende por humildad al que menos dinero ganaba y a los más sufridos, que fueron un extraño producto salido del extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, porque hubo ricos y hubo pobres, lo que es una inmoralidad ante el Padre. Los llamados ricos usurparon los derechos de los pobres en la prueba de la vida. La humildad hace enmudecer a los grandes del reino, porque nadie la supera en poder. Todas las maravillas vivientes del reino se ven empequeñecidas ante ella. Llegar a ser un grande en humildad es llegar a la misma morada del Padre. Sí, pues. Y para vencer todas esas contravirtudes contrarias a la humildad, hay veces es menester nacer de nuevo, porque en una sola vida no se puede vencer muchas veces esas contravirtudes que tenemos y practicamos en este sistema de vida, ¿no? Que muchas veces es la soberbia, la superioridad, y no hay humildad, pues no hay un grado de humildad, sino todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, hay una película que se llama Planeta Libre, que lo han lógicamente censurado supuestamente el sistema capitalista, que ahí se observa pues este grado de espiritualidad y la humildad dentro de esa película. Lamentablemente el sistema ha trabajado y lo ha anulado, pues, ¿no? Porque no ha podido salir a la luz. Así es, hermano, pero ya con la revelación pues el poder de Dios es poderoso, ¿no? Y con su conocimiento este planeta irá cambiando sus costumbres poco a poco, ¿no? Conforme se vaya expandiendo la revelación por todo el planeta Tierra, irán haciendo un nuevo mundo, nuevos espíritus con nuevas ideas, nuevos pensares, ¿no? Hermanita, la filosofía de la divina ciencia celeste. Así es. Bueno, es la humildad, ¿no? Nos ha aclarado bastante.
Vamos a leer de repente algún alcance del orgullo, ¿no? Sí, es una contravirtud hacia El la orgullo, humildad, ¿no? ¿no? Muchos seres humanos caen en eso, ¿no? Sí, pues caemos en eso y hay que tratar de practicar la humildad, ¿no? Acá hay un conocimiento que nos hace reflexionar y cambiar nuestra forma de ser, ¿no? Para eso llega el conocimiento del Creador, ¿no? Para cambiar nuestras costumbres erradas, como dice el Padre, ¿no? De un sistema capitalista que muchas veces no da la felicidad. A ver, ¿le damos un alcance al orgullo, hermana? A Para ver, que los hermano, hermanos sí, conocen. sí. A ver, sí. Dice el Padre Jehová, nos explica sobre el orgullo en ciencia celeste, ¿no? Dice, encarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Proverbios 21-24. No entiendan la Biblia. Esto está en la Biblia, en Proverbios. Hay otro pasaje bíblico, hermano. Otro pasaje bíblico dice, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día. Isaías 2:17. Eso es en la Biblia. Eso es en las Sagradas Escrituras. Y ahora en la ciencia celeste, hermano. Bueno, en la dice? ciencia celeste nos ¿Algún dice alcance, no? el Padre Jehová acerca del orgullo, ¿no? Sí. Todo orgulloso será avergonzado, nos dice el Padre. Carambas. Que desearán la muerte, Wow. porque los vivos, en el llorar y crujir de dientes, envidiarán a los muertos. Mira, van a envidiar a los que están muertos, porque la ira de Dios será fuerte, ¿no? Sí, pues, Claro. O sea, dice que solo Jehová nomás será exaltado, dice en aquel día, ¿no? Dice el Padre Jehová, muchos orgullosos serán maldecidos por la revelación, porque sobrepasaron el tiempo de la luz en su contra, Trinidad. Todo orgulloso deberá sumar los segundos que transcurrieron mientras fue orgulloso, y si lo fue toda la vida, deberán calcular los segundos que contiene su existencia. Los segundos de un minuto, hora, día, semana, mes y año. Y cada segundo es una existencia que deberá pagar en lejanos mundos, fuera del reino de los cielos. Mientras más orgulloso fue en la vida, más despreciado será en sus futuras existencias. No, yo elimino el orgullo de mi vida, hermana. No, está clarito la revelación. Bueno, sí, todos debemos, yo también me incluyo. No están advirtiendo, Todos en realidad. tenemos que eliminar esa sensación de orgullo, ¿no? A una sensación de humildad, ¿no? De sencillez. Seremos despreciados, dice hermano. Así En dice. futuras existencias. Y en futuros mundos. Dice, todo que abusó del carácter, dando a sus gestos importancia indebida, debe ser considerado orgullo. El único gesto digno de alabanza son los gestos de la risa, de la alegría. Esos son los gestos permitidos por el Padre, pues risa y alegría. Pero a veces uno en sus mismos gestos denota orgullo. Sí, pues hay que ir cambiando esos. Practiquemos la risa y la alegría, ¿no? Esos No va a quedar ideales. otra, porque si no vamos a ser despreciados en futuras existencias. Errados, ¿no? Sí, pues. Después dice ¿Qué el nos Divino dice? Padre, Ciencia en celeste. este planeta de pruebas, la mayoría de los que más saben caen en extraños orgullos, dice el Padre. También Jehová. En ciencia los celeste. intelectuales. Sí, pues eso va para los intelectuales, que ni ellos pidieron en el reino de los cielos. Los que sabiendo más que otros en la prueba de la vida y fueron creídos y orgullosos, mal ejemplo dieron de su propio verbo humano. Pues, A los tales se les descontará segundo por segundo de todo el tiempo en que se dejaron influenciar por el extraño orgullo. No había ningún derecho, dice el Padre, a que los orgullosos destilaran su veneno sobre los demás, haciendo de la prueba de la vida un drama amargo que no debió de haber existido nunca. Divino Padre Jehová, ¿cuál es la equivalencia de un segundo de orgullo en tu divina justicia?
Su equivalencia está relacionada con el infinito de Dios. Por cada segundo vivido en extraño orgullo, su autor tiene que volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Nos dice el Padre Jehová. La fama terrestre no es salida de la luz del Padre, es las tinieblas. Lo más grande de este mundo son los humildes. Mire, siempre nos habla de los humildes, de la humildad. Es la llave del reino de los cielos. O sea, es tiempo de ir cambiando poquito a poquito, aunque sea, ¿no? Claro, esos millones de orgullosos que están en el mundo, con la revelación tienen que reflexionar y cambiar de actitud. Así es, hermano. O sea, si uno quiere en realidad entrar al reino, es menester cambiar nuestras costumbres cerradas, ¿no? Después nos dice el Padre Jehová, bueno, en ciencia celeste, ¿no? En la prueba de la vida triunfó el que perfeccionó con humildad, que se perfeccionó con humildad. El presuntuoso, el vanidoso y el orgulloso no triunfaron, porque tales complejos de carácter que no supieron vencer se les descontará en existencias de luz, en el divino juicio de Dios. Por cada segundo de presunción, de vanidad o de orgullo, ellos pidieron una futura existencia de luz. Es más fácil que vuelvan a tener futuras existencias de luz los que fueron humildes y sencillos en la prueba de la vida. Eso ya está definido, hermanita, ¿cómo se llama? Que la humildad pues es la llave, ¿no? Es la llave del reino de los cielos. La humildad, la alegría y la paciencia, ¿no? Continuamos esta parte, hermanita, para poder culminar, porque en realidad es bastante amplio también el tema del orgullo. Sí, pues en realidad. Y cómo se llama para poder terminar el programa de hoy, ¿no? Así es. Bueno, ¿Qué dice más el nos dice Padre Celeste? Eterno en Ciencia Celeste, Sí. el orgullo es lacra, contraria a la humildad. Mira, ve. Todo orgulloso hiere y es indigno de ser cristiano. Claro, un cristiano no puede ser orgulloso. Dice que el orgullo es lacra, contraria a la humildad. Todo orgullo hiere y es indigno de un cristiano. Por eso, o sea, cuántos orgullosos en las religiones que practica el mundo, ¿no? Así es, hermano. De ahí para ¿Qué más? ya terminar, dice, todo el que dividió en la convivencia humana será también dividido en otras existencias de otros mundos. Todo el que fue orgulloso será repudiado y despreciado. Wow. Unos tratan de ser superiores a otros, sepultan la verdadera humildad de sus corazones. Los que, sabiendo que había que ser humilde, no lo fueron, sus ideas crearán en el espacio mundos de todas las categorías de orgullo. El Divino Padre no sale de su sencillez. Son los hijos los que dejan de ser sencillos, cuando el demonio los ilusiona con el brillo del oro. Ahí se emocionan por el dinero, ¿no? El oro. Interesante, hermana. Buen tema. Pues, o sea, buen tema, y lo más importante sería, bueno, explicar todo, ¿no? Por eso lamentablemente el tiempo nos juega bastante. es importante los seres humanos que estén interesados, o sea, que descarguen los libros de la Ciencia Celeste en PDF internet. Acá escucha la radio Cielo de 10.10 AM y www.cienciaceleste.com Alfa y Omega. Pueden descargar, ¿no es cierto?, todos los libros y los temas que estamos leyendo y compartiendo con los hermanos para que puedan pues elevar su espiritualidad. Sí, pues hermano, que es lo supremo, ¿no? Mire, o sea, acá el Padre Eterno nos habla claramente que el orgullo, las posiciones no valen. No nos ayudan en realidad para evolucionar espiritualmente, ¿no? Y bueno, muchos lo entenderán en esta vida, otros de repente en otra, ¿no? Como dice el Padre, que una vida no es suficiente para conocer las cosas de Dios, ¿no? Así es, hermanita. Entonces vamos a despedirnos de repente con algunas palabras finales, siempre inculcando a los hijos e hijas del Padre Eterno que lean la revelación, lean la Biblia también, pero en la revelación van a encontrar el complemento de ello. Algunas palabras finales, hermano.
Sí, hermano, agradecer eternamente al Padre Jehová, bueno, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús, bueno, la revelación, la ciencia celeste, Alfa y Omega, que dice el Eterno Padre, he aquí que al comenzar a expandirse la revelación por el mundo, estará naciendo nuevo tiempo, un tiempo que será llamado tiempo del nuevo mundo, o tiempo Omega. Mire, interesante. Entonces, bueno, ese es el alcance que le damos a todos los seres humanos, a los hijos de Dios, y bueno, su búsqueda es individual y Claro, íntima, ¿no? Claro, nosotros avisamos porque ya no es tiempo de rogar. Dios ¿no? da libre albedrío y bueno, todo el que quiera evolucionar, salvar su alma, buscará, pues, ¿no? Por El sí conocimiento, solo. sí. El sí, conocimiento sí, infinito, universal, ¿no? Al género humano que nos dice el Padre Jehová en Ciencia Celeste. Las gracias eternas infinitas al Creador de toda vida, al Padre Jehová de los ejércitos. Nos despedimos entonces, alabado sea el Padre, y será hasta otro programa si Dios lo permite. Bendiciones y mucha luz, Dios mediante, ¿no? Gracias, gracias. Gracias al Gracias. Eterno Padre Jehová, gracias infinitas.